Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico y la respuesta es contundente. No, no lo hizo. En la que el presidente del Consejo de Ministros, que debe ser el portavoz autorizado del gobierno, se ha convertido en el vocero del crimen organizado. Y un presidente del Consejo de Ministros que sea el vocero del crimen organizado no puede continuar ocupando ese cargo. Muy buenos días a los distinguidos miembros, señoras y señores congresistas de la Comisión de Fiscalización. Asisto por segunda vez, señor presidente, con mucho gusto ante la invitación formulada. Respecto de tres puntos concretamente que se han puesto a conocimiento de quien habla, y paso a absolverlos uno por uno. Señor presidente, en primer lugar se me consulta sobre las acciones desarrolladas como presidente del Consejo de Ministros ante la ausencia de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, durante el periodo del 29 de junio al 10 de julio del 2023. Como es de conocimiento público, ejercí el cargo de presidente del Consejo de Ministros entre el 21 de diciembre y el 5 de marzo, 21 de diciembre del 2022 y el 5 de marzo del 2024. Como precisé en esta misma comisión, el 3 de diciembre del 2024, vine a dicha sesión, señor presidente, a absolver 4 puntos concretos, los mismos que fueron precisados con amplitud. Estos puntos fueron la transferencia de un dinero de vía al despacho presidencial, la realización del operativo residencial Míconos, el desplazamiento de vehículo presidencial, en fin. Todos y cada una de estas materias en la presentación que tuve el 3 de diciembre fueron ampliamente explicadas por el suscrito, dentro de las competencias del cargo que ejercía. Mi exposición, señor presidente, duró casi 2 horas y al final de la misma la comisión acordó incluir un tema adicional, del que yo no tenía previo conocimiento en la citación que se me hizo. Y este tema adicional fue la operación a la que fue sometida la señora presidenta de la República. Incluso hubo una votación de todos ustedes, señores congresistas, aprobando ese punto adicional. En consecuencia, la primera precisión que tengo que hacer en esta comisión es que es absolutamente falso, como lo dice Dina Boluarte, sus ministros y su defensa, que en la sesión del 3 de diciembre únicamente se trató el aspecto referido a su operación. Eso es absolutamente falso. Como consta a todos los señores congresistas, lo repito, la decisión de incluir este punto adicional fue exclusivamente de ustedes. Yo no intervine, ni mucho menos coordiné nada al respecto. En consecuencia, como correspondía a la verdad de los hechos, señor presidente, dije que efectivamente la presidenta se había sometido a una operación quirúrgica el 28 de junio del 2023. Esta fue por razones de salud o por estética. No me corresponde responder estas precisiones. Ustedes están investigando y los organismos constitucionalmente autónomos también lo están haciendo. Las investigaciones están muy avanzadas, señor presidente. Pero a continuación, si me lo permite, debo agregar algunas precisiones, siempre en la búsqueda y defensa de la verdad de los hechos. En primer lugar, existe una cuestión fundamental. La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico y la respuesta es contundente. No, no lo hizo. Y esto no solamente lo digo yo, señor presidente, sino así lo ha manifestado también la señora Dina Boluarte en sede del Ministerio Público. La segunda cuestión es la siguiente. Debió comunicar al presidente del Congreso el procedimiento quirúrgico al que se sometió. Señor presidente, el artículo 115 de la Constitución establece que por impedimento
temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente o, en su defecto, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, dice la Constitución, asume el presidente del Congreso. Y si el impedimento es permanente, evidentemente tendría que convocar a elecciones generales. En consecuencia, señor presidente, un asunto de altísima relevancia constitucional que, repito, no tiene nada que ver respecto de qué se operó o cómo se operó o cuáles fueron las razones de la operación quirúrgica de la señora Boluarte. Ese asunto es el siguiente: en interés del país y de la estabilidad jurídico-constitucional de la República. La señora Boluarte tuvo impedimento temporal al momento de someterse a la operación que ahora ella misma ha admitido. Esa es la pregunta clave en este proceso constitucional. Y ese es el asunto jurídico constitucional que se debe debatir. Pues si se acredita que hubo una incapacidad temporal, evidentemente debió haberlo comunicado al presidente del Congreso para que éste asuma las funciones y tanto dure dicho impedimento. Esa me parece que es la razón sustantiva y el párrafo central respecto del cual debe debatirse de manera alturada y respetuosa el tema que aquí viene investigando la Comisión. Ahora bien, señor presidente, como presidente del Consejo de Ministros, entre el periodo de 28 de junio al 10 de junio del 2023, que fue la cuestión que ustedes me plantearon, es decir, durante 12 días, como ya lo precisé en esta comisión, desarrollé plenamente las funciones encargadas a mi cargo y especificadas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Debo precisar que durante este periodo no tuve ninguna reunión presencial con la presidenta, solo a esporádicas consultas telefónicas en las que me interesé por su salud, respondiéndome que atravesaba por una fuerte afección gripal. El 5 de julio hubo Consejo de Ministros y ella participó virtualmente sin encender la cámara. Luego la vi por televisión el 10 de julio del 2023 en una actividad en Palacio de Gobierno, donde recibió al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Yo no participé en ese evento y posteriormente asistió presencialmente la señora presidenta al Consejo de Ministros del 12 de julio del 2023. Esa ha sido la cronología que me tocó apreciar cuando ejercí el cargo de presidente del Consejo de Ministros y las circunstancias que la Comisión me ha consultado. El segundo tema que me ha consultado la Comisión, señor presidente, es si en la reunión sostenida con la presidenta de la República, luego de dejar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, así me interroga la Comisión, sobre la responsabilidad imputada a mi persona sobre el caso Rolex. Yo debo comentar que ese caso ha sido recientemente archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y bueno, simplemente me queda decir que esa reunión efectivamente se llevó a cabo el 2 de abril de 2024. Como lo he explicado públicamente, se coordinó la misma con un doble motivo. En primer lugar, por supuesto, saludar a la presidenta de la República, bajo cuyo gobierno trabajé por 440 días de manera indesmayable, con lealtad y honor. En segundo término, efectivamente, le consulté sobre las versiones referidas a la supuesta filtración de información acerca del caso Rolex. Le expresé que inicialmente había tomado con sorpresa y buen humor la imputación absurda e infantil de que yo habría filtrado la información y, por supuesto, le aseguré en respeto a la verdad que así no había sido, así no había ocurrido. Al parecer no me creyó. Antes bien, me reclamó por un exceso de liderazgo mío en el gobierno, frente al cual le referí que todas y cada una de las personas que habían trabajado conmigo merecían todo el reconocimiento a su trabajo y a su eficiencia. Luego me enteré que iba a renovar parte de su gabinete. Echó a 6 distinguidos ministros, a varios de ellos les agradezco públicamente el día de ayer que me defendieron frente a las imputaciones realizadas en mi contra en el Consejo de Ministros. Y en la PCM, señor presidente, ocurrió
una persecución absurda dirigida por el actual presidente del Consejo de Ministros, quien por órdenes directas de la señora Boluarte despidió hasta la señora que hacía limpieza en mi despacho. Y no contentos con ello, personalmente se encargaron de prohibir el ingreso de estos profesionales a otras entidades del Estado, con llamadas directas del secretario general del despacho presidencial. La persecución ha sido ruin contra mí y contra mis colaboradores, señor presidente. Ahora bien, para dejar el tema zanjado, recomiendo la lectura del libro Rolex Gate, la historia detrás de los relojes, las joyas y los huequis, de Ernesto Cabral, en cuyas páginas se precisa con suma claridad que yo jamás filtré nada en ese asunto. El tercer asunto, señor presidente, es el seguimiento de personal de inteligencia del Estado. El día viernes último tuve un almuerzo con unos amigos en un restaurante en Surquillo. Y las fotos de ese almuerzo fueron a parar a manos de varias redacciones periodísticas. Es decir, existe una decisión para seguir hostilizarme y acosarme desde las altas esferas del Estado, desde la Dirección Nacional de Inteligencia y desde la inteligencia de la Policía Nacional. Llevo más de un año como presidente del Consejo de Ministros, señor presidente, y prácticamente desde el día 1 de mi salida se me ha realizado un reglaje y un seguimiento ilegales. ¿Por órdenes de quién o de quiénes? Veamos, lo vamos a entender el día de hoy. He recibido información de los vecinos de mi domicilio, clientes y trabajadores de mi estudio jurídico, y cómo no, de policías honestos y agentes de inteligencia del Estado, en el sentido de que el gobierno habría dispuesto se realice un seguimiento ilegal a mis actividades y se implemente y busque información mía y de mis familiares cercanos, con la que se ha pretendido incriminarme la comisión de ilícitos. Esto es muy grave, señor presidente. Es gravísimo. Por menos de esto, el Congreso de la República ha censurado a más de un ministro. Y debo recordar que en el año 2015 censuró al entonces presidente del Consejo de Ministros tras aprobarse por mayoría la moción presentada en su contra por las denuncias de acopio de información de políticos, periodistas y diversos ciudadanos hechos por la DIN. Los periodistas Beto Ortiz y Rosana Jara han denunciado lo mismo, además de fiscales y otros funcionarios quienes han denunciado un amedrentamiento y seguimiento a raíz de la denuncia que por organización criminal nos ha formulado nada menos que el conspicuo ciudadano Samir Villaverde. Este individuo, señor presidente, ha presentado un mamotreto de denuncia que debió ser liminarmente archivada, pero que sin embargo gatilló una persecución en mi contra. El método es perverso. Funcionarios de inteligencia acopian con la plata de todos los peruanos información personal y sensible. Abogados inescrupulosos cercanos a poder la transforman en una denuncia. Y ciudadanos prontuariados, a quienes no conozco, la firman y presentan a mesa de partes del Ministerio Público. Ya van 11 casos penales, señor presidente, archivados en mi contra por delitos inexistentes y denuncias maliciosas, peculado y concusión, estafa, tráfico de influencias, lavado de activos, negociación incompatible, organización criminal, apropiación ilícita, secuestro, prácticamente todo el Código Penal. Y ahora estamos en una situación inédita, en la que el presidente del Consejo de Ministros, que debe ser el portavoz autorizado del gobierno, se dirige a todo el país como portavoz autorizado Samir Villaverde para denunciar lo mismo. Y para decirle a los peruanos, ratificar a los peruanos, que existe una persecución política porque lo que ha hecho el señor Arencén en la última conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros es repetir las denuncias calumniosas de Samir Villaverde. Se ha convertido en el vocero del crimen organizado. Y un presidente del Consejo de Ministros que sea el vocero del crimen organizado no puede continuar ocupando ese cargo. Se vienen unas elecciones, señor presidente, en las que va a estar en juego el destino del país. 6 peruanos mueren todos los días por efectos de la violencia, 1 cada 4 horas. El señor presidente del Consejo de Ministros no da ninguna garantía, no solamente para seguir respetando la integridad y la vida de los peruanos, sino para que las elecciones sean limpias, transparentes y seguras. Así que
Hago esta advertencia y un comentario político adicional en el sentido de que si le vamos a hacer un bien al Perú este año, el Congreso debiera plantear una moción de censura inmediatamente contra esta persona. Pero hay más, señor presidente. Existe un contubernio entre el gobierno y los denunciantes. Cada vez que surge una denuncia o se profundiza una investigación fiscal, judicial o periodística, sientan en el set de televisión a una señorita que lo único que ha demostrado es ser una extorsionadora. Señor presidente, presento al país un documento muy importante, esencial para entender la calaña de los denunciantes y de los auspiciadores y de sus voceros, que dan tribuna pública en los programas periodísticos. A continuación muestro un manuscrito de puño y letra de la ciudadana Yacire Pinedo Vázquez, en el que se demuestra la extorsión de la que soy víctima. En efecto, el mes de enero del año 2024, esta persona me hizo llegar una nota de puño y letra en la que me solicita el pago de 850.000 soles. Aquí está. Esta nota está desde el mes de diciembre en la Fiscalía y hago una invocación a la primera Fiscalía Penal Corporativa, tercer despacho, a cargo de los fiscales Lidia Mendoza Alarcón y Eliseo Estrada, a quienes vengo reclamando insistentemente procedan con la pericia grafotécnica de la que se desprenderá sin duda alguna que estos zampones lo que siempre ha pretendido es dinero mal habido. Ellos son la verdadera organización criminal. Dicho esto, señor presidente, debo precisar que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, es un órgano del Estado que todos lo sabemos se debe dedicar única y exclusivamente a la estrategia estratégica y contrainteligencia. El plan operativo es competencia exclusiva de la Policía Nacional de Perú. Reitero que la DINI no cumple con funciones de policía judicial, es decir, no cuenta con la facultad para la investigación y esclarecimiento de delitos. Están dolosamente transformando las atribuciones y funciones de la DINI a través de la persecución de los adversarios políticos. Según el decreto legislativo 1144, modificado por la ley 30535, la DINI es un organismo público ejecutor con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y económica y constituye pliego presupuestal propio. Mucho ojo con esto. Su titular es el director de Inteligencia Nacional. Y el artículo 16.2 de esta norma, señor presidente, precisa además que la DINI depende funcionalmente del presidente de la República y se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. En suma, la misión de la DINI es proteger las capacidades nacionales frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y asimismo ver las amenazas de carácter estratégico por las que atraviesa la República. No es un ente, señor presidente, para espiar a los ciudadanos. No es un ente para espiar a los adversarios políticos. Yo quisiera preguntar a qué se dedica, qué cosa es lo que sucede cuando casi todos los días la señora presidenta recibe al jefe de la DINI por más de 1, 2 o 3 horas. ¿De qué hablan? ¿Qué le muestra el jefe de la DINI a la presidenta de la República? ¿Qué resultados le muestra? ¿Qué hace el general Conde a cargo de la policía que va a investigar las investigaciones preliminares despachando con la presidenta de la República? Esas son preguntas que requieren una respuesta pronta, no solamente para afirmar la seguridad de las personas y la debida investigación respecto a estos actos ilegales, sino también para afianzar las potencialidades de instituciones democráticas que fueron creadas para proteger la integridad y la vida de las personas y no para afectarlas. Finalmente, señor presidente, existe un punto final referido a las supuestas contrataciones a cambio de intervenciones quirúrgicas a las que se sometió la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Sobre este asunto he leído a través de la prensa la existencia de supuestos correos o intercambio de mensajes en los que se habría solicitado se realicen contrataciones a cambio de dicha operación quirúrgica. Ante este hecho, simplemente yo no soy investigador, no puedo invadir las competencias de otros organismos, debo remitirme a las investigaciones actualmente en cursos y sí responder concretamente a la afirmación hecha por uno de los abogados de Dina Boluarte en lo que respecta al nombramiento de la presidenta ejecutiva de ESALUD. Al respecto, es un hecho público,
Solo se debe precisar que el nombramiento de la doctora Marielena Aguilar del Águila, que es una excelente profesional, yo la conozco, como presidenta ejecutiva de salud, se produjo mediante resolución suprema 024-2023 TR de fecha 10 de octubre del 2023 y lleva la firma de Dina Boluarte Segarra y del ministro de Trabajo. Entonces, si la duda es quién la nombró la presidenta de la República. Eso es todo lo que tengo que decir, señor presidente de esta comisión, distinguidos congresistas, y si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto estaré pronto a responderle. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Otárola de Peñaranda, expresidente del Consejo de Ministros. Por vuestra presencia demuestra el respeto que se tiene a esta comisión, porque ejercemos constitucionalmente el cargo que nos ha demandado el pueblo peruano, fiscalizar. En esta mañana tenemos la presencia de la congresista Orbe Medina, a la cual les agradecemos por su presencia, a la congresista Margot Palacios Guamán. Le cedemos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Congresista Orbe, ¿hay algún congresista dentro de la plataforma que desee intervenir? No. Entonces le damos la palabra a la congresista Orbe Medina Ariana. Buenos días, señor presidente, señor Luis Alberto Otárola y congresistas. Mi pregunta es respecto a lo que comentó. ¿Cuáles son o eran las acciones absurdas que cometió el presidente del Consejo de Ministros cuando usted era primer ministro? Lo mencionó. Y además, consultar si es que tiene algunas pruebas para afirmar que la Dirección Nacional de Inteligencia le está haciendo reglaje. Y por otro lado también mencionó sobre el libro de Rolex Gate. Según todo lo que se ha ganado en esa investigación, el informe periodístico, ¿se ajustaría en todo caso a la verdad? Le cedo el uso de la palabra, doctor Piñera. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la congresista Orbe. Con mucho gusto procedo a responder sus interrogantes. Fíjese, lo que he dicho es que como presidente del Consejo de Ministros desarrollé todas las funciones que estaban a mi cargo y que están detalladas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia se expidieron las normas que se debían expedir, hubo 2 consejos de ministros en este interregno y el país, digamos, no dejó de marchar por la operación de la señora Presidenta de la República. En cuanto al relaje de la DINI, fíjese, no debemos olvidar que esta institución ha recibido hace poco, si no me equivoco, más de 30 millones. ¿Para qué lo está utilizando? ¿Qué equipos ha comprado? O sea, ¿qué evento referido a la seguridad del país, qué país nos está amenazando nuestras fronteras? ¿No es cierto? ¿Qué organización internacional del narcotráfico o crimen organizado está afectando el sistema democrático? Entonces yo creo que acá estamos frente a una institución que exige, señor presidente, una pronta reforma, una profunda reforma, porque tiene un lado absolutamente oscuro, oculto, en virtud del cual realiza actividades clandestinas de espionaje a adversarios políticos, dando cuenta de estos actos a los funcionarios públicos de los que dependen. Eso es lo que tenemos que cortar, las épocas de espionaje por las que atravesó el país, las denuncias que se hizo en épocas de Vladimiro Montesinos, están regresando lamentablemente a nuestra vida política. Y repito, sin ningún tipo de acción o freno a este tipo de accionar por parte de quienes son los encargados, que es el presidente del Consejo de Ministros. Yo, nuevamente, levanto la voz de quienes nos sentimos acosados por estas instituciones del Estado, que no soy yo el único. Los periodistas hace pocos días también han denunciado lo mismo. ¿Qué está ocurriendo en el país? Exigimos respuestas concretas. Esa sería mi contestación. Gracias. Mediante su presidencia, ¿me permite, por favor? Pero en lo personal,
¿cuáles serían las pruebas que afirmarían que la DINI estaría haciéndole reglaje? Yo si me permite, Sí, doctor Otárola, tiene uso de la palabra. y por intermedio de la presidenta. Existen ciudadanos que me han avisado de este reglaje. Yo he hecho una denuncia pública y también la he llevado ante la comisaría de Chacarilla, el estanque, esto está en una investigación fiscal, ¿no? Y en fin, cuando existe este tipo de seguimientos uno se da cuenta. Yo he sido presidente del Consejo de Ministros. Existen taxis tomando fotos, llegan personas a mi domicilio que me dicen en la puerta, me han estado tomando fotos de un taxi. Estos datos además que ponen en riesgo la seguridad del suscrito y también de toda mi familia. Entonces yo exijo garantías a la Defensoría del Pueblo y a las instancias correspondientes para que le pongan coto a estas denuncias y puedan tomar acciones concretas en defensa de la integridad de la vida, sobre todo de mi familia, ¿no? Sí, congresista Margot Palacios, tiene uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días a todos los colegas congresistas y muy buenos días también al señor Otárola. Él señala que está sufriendo reglaje, persecución política, lo están espiando, finalmente de quien en su momento él defendió a la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy día, señor presidente, a través suyo al señor Otárola, él viene señalando todas estas acusaciones, cuando prácticamente si el gobierno de Dina Boluarte se sostiene es porque él fue en su primer momento ministro de Defensa y después se convierte en premier, como él mismo lo señala en una entrevista, que le fue muy leal, que inclusive le escribió el discurso para que asumiera la presidencia Dina Boluarte. ¿Por qué ahora pedir su vacancia, la censura al premier y otras acciones, si él fue parte del régimen de Dina Boluarte y todo el mundo sabe en qué contexto se instaló el régimen de Dina Boluarte? 7 de diciembre del 2022, masacres en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, Cusco, entre otros. Él fue ministro de Defensa. Entonces, señor presidente, por intermedio suyo, en este caso, ¿por qué ahora dice que tiene o está sufriendo una persecución del gobierno que defendió, que fue ministro? Y en la pregunta sería, entonces, usted, si habla de que la DINI lo está, en este caso, espiando, ¿usted no hizo lo mismo cuando era premier? Contra sus adversarios políticos y también contra los dirigentes sociales a lo largo y ancho del país que hoy están siendo procesados, como en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, entre otros. Esa sería mi pregunta, primera pregunta, señor presidente. Doctor Alberto Otárola Peñaranda, tiene el uso de la palabra para responderle a la señora congresista. Gracias, señor presidente. Yo tengo que hacer la misma pregunta que se hace la congresista Palacios. ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Cuál es la razón? Muchas gracias, congresista Palacios, por solidarizarse con esta persecución. Yo no lo entiendo. La verdad que, y efectivamente, tuve un trabajo al frente de la presidencia del Consejo de Ministros en el que se demostré, creo, eficiencia y liderazgo que se necesitaba en ese momento en el país. Yo no he dicho que estoy diciendo que la señora presidenta debe ser vacada. Yo he dado una opinión y se me ha pedido una opinión acá al respecto. Pero también debo precisar, y muchas gracias por la pregunta, que durante mi ejercicio como presidente del Consejo de Ministros siempre he respetado las leyes respecto a la DIN. Y nunca se me hubiera ocurrido ordenar que haya un espionaje o un seguimiento, ni siquiera al más preclaro de mis opositores, porque yo tengo absolutamente, dentro de mi formación política y académica, bien en claro en qué consiste el Estado constitucional y democrático de derecho. Así que yo creo que aquí la reflexión es qué cosa es lo que está pasando con esta institución, a quién le responde y por qué efectivamente a un expresidente del Consejo de Ministros se le viene ejecutando este tipo de decisiones de seguimiento ilegales. Muchas gracias.
¿Alguna otra intervención? Sí, señor presidente, por intermedio suyo, ¿a mérito de qué a usted le quita la confianza la señora Dina Boluarte? ¿Qué hizo usted para que finalmente no gozara de su confianza pese a todas las situaciones realmente atroces que sucedieron a partir del 7 de diciembre del 2022? Masacres, detenciones, persecuciones y entre otras cosas. ¿Qué hizo usted o qué es lo que manifiesta en este caso la señora Dina Boluarte para quitarle la confianza? Porque estamos hablando de un exministro, un expremier que, como usted lo señala en varias oportunidades, le fui leal, ¿no? Y entendemos hasta dónde llegó la lealtad, ¿no? Hasta tener más de 50 hermanos asesinados por impactos de bala en la parte sur de nuestra región, Ayacucho. Señor presidente, esa es mi pregunta. Doctor Alberto Otárola. Señor presidente, cuando camino por las calles de nuestro querido Perú, no he tenido absolutamente ningún incidente como una persona común y corriente. Y la palabra que los ciudadanos han utilizado sistemáticamente ha sido gracias. Gracias por evitar que el país se vaya al abismo de la autocracia, del comunismo. Gracias por defender la seguridad, la vida y la paz de los 34 millones de peruanos. Gracias por ponerse un momento del lado de la democracia y no del lado de las dictaduras chavistas. Y gracias también por haber contribuido para que este país, con todos los problemas y las vicisitudes, pueda seguir la línea del respeto a las libertades públicas. Sobre por qué la señora presidenta me quitó la confianza, yo recuerdo que quien renunció, presenté mi renuncia fue yo. Fui el que habla. Pero además, lo que yo debo precisar en adición a esto es que hace poco, y con esto no quiero abrir ninguna herida lacerante que nos afecta a todos los peruanos, ¿no es cierto? Un juez ha sentenciado e investigado a algunos agentes del Estado que en otras protestas sociales durante el gobierno de Sagasti produjeron lamentables muertes de ciudadanos. Y a la congresista Palacios y por supuesto a ninguno de los opositores de ese momento se le ha ocurrido decir que es responsable el señor Sagasti. Pero ahora sí, la responsable es la señora Dina y el señor Otárola. No es así. Nos hemos sometido a todas las investigaciones, señor presidente, y sobre la lamentable muerte de los peruanos, los ciudadanos, los conciudadanos, nos hemos sometido, lo repito, a todas esas investigaciones. Pero además, con esto concluyo, ese es un acto político, ¿no es cierto? Los eventos en los que se produjeron, acuérdense ustedes, ¿no es cierto? Lima estaba tomada, no podían venir los alimentos. La palta de los agricultores en Ica se estaba pudriendo. Existían niños que no podían pasar con las ambulancias y las carreteras bloqueadas. Ciudadanos haitianos que se murieron de frío por la carretera bloqueada en Puno. Entonces hubo una afectación al sistema democrático, pero sobre todo una defensa clara, y lo voy a repetir, de este sistema y de la seguridad y vida de los millones de peruanos. Muchas gracias, señor presidente. A ver, congresista Margot Palacios. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, que sus amigos lo saluden en la calle, como él señala, pese que hay sobre él serias responsabilidades políticas por las masacres, es otro tema. Creo que es parte de su imaginario. Pero lo cierto es, señor presidente, que en este momento el país está en debacle y él, como ministro de Defensa y ex premier, en su momento contribuyeron a que hoy estemos en esta situación en la cual nos encontramos. Y yo no creo que cuando vaya a Ayacucho usted lo vayan a aplaudir, señor Otárola, por intermedio suyo, señor presidente. Ni tampoco a Puno, ni tampoco a Purímac. Él ha señalado en su intervención, el señor Otárola, que no se les ha prohibido a mis colaboradores, o se les está prohibiendo poder trabajar en los diferentes ministerios o instituciones públicas. Señor presidente, yo solicito quiénes son esos colaboradores y en qué ministerio se les estaría prohibiendo, en este caso, que puedan trabajar, o qué instituciones
Y si nos puede decir los nombres, quiénes son esos sus colaboradores que hoy día, bueno, vienen siendo en este caso castigados pues por Dina Boluarte, ¿no? Porque obviamente Dina es la que ordena y los 18 ministerios hacen caso, y por eso al día de hoy a los colaboradores del señor Otárola no se le permite contratar con el Estado. Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otárola. Sí, empiezo por lo final. Son distinguidos profesionales que no necesitan contratar con el Estado. Simplemente este es un reflejo de las reacciones que tiene la presidenta en contra de un equipo eficiente que le devolvió la seguridad al país. Así que, y sí he ido a Ayacucho, congresista. La invito, si gusta, a darnos una vuelta por la calle para ver el sentir de los ciudadanos. A través de la presidencia, doctor. Señor presidente, es una burla. Es doctor, una burla donde han sido asesinados 10 hermanos peruanos el 15 de diciembre del 2022 por impactos de bala. Usted se está burlando, no me señor estoy burlando, Otárola. señora. Sí, se está burlando. No me estoy burlando. Se está burlando, sí, señor presidente. Es que no podemos permitir ya sobre... Evitemos el diálogo, por favor. Sí, Evitemos está el hablando diálogo, por ¿sí? intermedio suyo, señor presidente, diciendo que estás burlándose, en este caso el señor Otárola, sobre el asesinato de 15 hermanos, todos murieron por 10 hermanos, perdón, por impactos de bala, y otros que han quedado igual heridos, y no pueden burlarse de esa manera a un pueblo que ha sufrido tanto como es Ayacucho, y no creo que lo saluden ahí. Evitemos el diálogo. Doctor Otárola, responda No tengo ningún comentario adicional. Sí, sí, gracias. Sí, congresista Oriana Urbe. Por intermedio de su presidencia, señor Luis Otárola, cuando usted se encontraba como presidente del Consejo de Ministros, ¿usted asignó alguna cantidad millonaria a la DINI en su gestión? Por otro lado, cuando la presidenta de la República se encontraba en una incapacidad temporal, ¿cuáles eran las funciones que usted realizaba? ¿Quién se llegó a ocupar del despacho presidencial? Doctor Otárola, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No, la DINI tenía el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la República y no se le dio un presupuesto adicional más allá de los gastos asignados para sus gastos corrientes y el cumplimiento de sus obligaciones y facultades que están en la ley. Y en el tema de la última pregunta, me remito a mis respuestas anteriores, señora congresista. Es decir, lo que yo hice como presidente del Consejo de Ministros fue cumplir con todas y cada una de las obligaciones referidas al cargo que ejercí, a la Constitución, ¿no? A ser el coordinador de los señores ministros, y luego ya cuando la señora se reincorporó a partir del Consejo de Ministros pude tener ya un despacho más fluido con ella, ¿no? Sí, congresista Urbe. Por último, consultar si usted conoce al doctor Mario Cavani y han hablado sobre las cirugías de la presidenta. Doctor Otárola, sí. Sí, muchas gracias. El doctor Cavani es un distinguido médico cirujano de mucha publicidad, ¿no? Sí, yo lo conozco, por supuesto, y creo que, repito, lo que está en debate en este momento no es ni mucho menos el tipo de intervención que se realizó, sino los sucedáneos de la misma, ¿no? Muchas gracias. Bien. ¿Algún congresista que tenga el deseo de intervenir con una pregunta, algún comentario dentro de la que esté en plataforma? Ninguno. Doctor Alberto Otárola Peñaranda, ¿usted tuvo conocimiento anterior a la ausencia de la Presidenta de la República durante el periodo 28 de junio al 9 de junio de 2023? ¿Y cuál fue la fuente o canal de comunicación de dicha información? ¿Se refiere a la operación, señor presidente? ¿A la intervención? Al 28 de junio al 9 de julio, el periodo de tiempo que la señora Presidenta de la República no estuvo cumpliendo sus funciones. Bueno, en honor a la verdad, lo que ocurrió fue que había unos feriados en esos días, ¿no es cierto?
Nosotros sabíamos, alguna vez comentó la presidenta que tenía una afección de salud, pero luego nos enteramos, a mí no me comunicó oficialmente de la realización de esa operación, ni tampoco al Consejo de Ministros, ni tampoco me parece a ninguna entidad oficial. En consecuencia, y en los días que sucedieron, pues hubo un despacho, un trabajo seguido y sucedáneo con los colaboradores, con los ministros. Hubo, lo repito, el Consejo de Ministros virtual, luego el Consejo de Ministros presencial, y se continuó desarrollando el trabajo del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué medidas o acciones institucionales adoptó la presidencia del Consejo de Ministros para garantizar la continuidad del gobierno durante ese periodo? Señor presidente de la comisión, tuvimos el trabajo que teníamos que realizar por efectos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Reitero que como oficialmente no se nos comunicó la realización de dicho procedimiento médico, nosotros trabajamos de manera diaria, ordenada y con mucha responsabilidad las obligaciones que estaban a nuestro cargo. ¿No le pareció raro que la presidenta de la República no esté presente o le llame a usted para realizar sus actividades cotidianas que realizaban? Pues hay siempre una intercomunicación muy directa con su presidente del Consejo de Ministros. Como ya lo he dicho, señor presidente, yo le consulté telefónicamente si estaba bien de salud y ella me respondió que estaba con una fuerte afección bronquial. ¿Se activaron protocolos especiales o coordinaciones con otros sectores del Ejecutivo a raíz de la ausencia de la mandataria? Me remito a la respuesta anterior, señor presidente. Como no se nos comunicó oficialmente dicha ausencia, el trabajo fue regular y coordinado según las competencias en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Puede detallar usted las principales decisiones adoptadas por el Ejecutivo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023? Me remito a las publicaciones de esas fechas en el Diario Oficial Peruano, que son todas públicas, señor presidente. ¿Recibió usted algún reporte médico o comunicado oficial o notificación legal sobre la condición de salud de la presidencia durante dicho periodo? No. ¿Hay algún congresista que tenga? A ver, sí. Sí, señor presidente. Con respecto a la intervención estética que se hizo, porque eso fue lo que dijo el médico estético Mario Cavani en la sesión el viernes pasado de la Comisión de Fiscalización. Por intermedio suyo, señor presidente, al señor Otárola, ¿nos puede precisar de qué fecha, es decir, día, y hasta cuántos días no tuvo contacto directo usted con Dina Boluarte? Es decir, no habló, no tuvo contacto personal con ella en esos días, obviamente, donde se señala que ella habría tenido esta intervención estética y que no habría estado ejerciendo su función como mandataria durante 2 días. Precísenos los días. Si hubo algún contacto de, no sé, comunicación vía teléfono, entre otros, que a usted tal vez le causara extrañeza no tener contacto siendo el premier, ¿no? Siendo el premier, en este caso, no estamos hablando de cualquier funcionario. Gracias, señor presidente. Doctor Otárola. Sí, ya con mucho gusto, congresista, esa pregunta ya la respondí, pero vuelvo a precisar lo siguiente. Yo la volví a ver en persona, la señora presidenta, el 12 de julio del 2023, cuando se realizó un Consejo de Ministros presencial. Antes de ese interregno, hubo un Consejo de Ministros virtual, en donde la señora se contactó por vía virtual sin el encendido de cámaras. Y respecto a las llamadas telefónicas, tuve algunas conversaciones esporádicas con la señora presidenta, y en una de ellas, reitero, me interesé por su salud y me dijo que tenía una fuerte afección bronquial. Eso fue todo.
Sí, Elisa Palacios. Sí, bueno, él señala que tuvo una sesión virtual. ¿Nos puede precisar la fecha de esa sesión virtual? ¿Cuánto duró? Y bueno, usted hace mención por intermedio suyo, señor presidente, el señor Otárola dice que no se encendió las cámaras. ¿Cuánto duró esa sesión virtual? ¿Cuándo fue esa sesión virtual? Con respecto a las comunicaciones, ¿fue por escrito o vía telefónica que usted se comunicara y preguntara por el estado de salud de la señora Dina Boluarte? Y por otra pregunta, usted como premier está contiguo a Palacio de Gobierno. ¿Nunca la vio a la señora Dina Boluarte? Tal vez en Palacio de Gobierno no estuvo ahí ella. ¿O dónde estaba? No se supo durante esos días que usted señala que no tuvo contacto directo con la señora Dina Boluarte. Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otárola Peñaranda. Gracias. Señor presidente, el presidente del Consejo de Ministros no tiene incidencia sobre el lugar de la residencia de la presidenta de la República. Pero con respecto a la sesión virtual, acá hay un acta de la sesión del Consejo de Ministros de miércoles 5 de julio. Esa fue la sesión virtual en la que participó virtualmente la presidenta de la República. Hubo varios proyectos de dispositivos legales que se aprobaron, 3 decretos de urgencia, una resolución legislativa. Hubo informes y presentaciones de los ministerios de Economía y Finanzas, informes del MIDAGRI, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud. En fin, fue una sesión virtual que también se suele hacer, está permitido también por las normas vigentes. Y luego, reitero, fue una comunicación telefónica y la vez que la volví a apreciar personalmente a la presidenta fue en la sesión presencial del Consejo de Ministros cuya fecha he precisado. Doctor Otárola, usted se reunió con la presidenta Dina Boluarte luego de su salida del cargo como presidente del Consejo de Ministros para tratar el caso Rolex. ¿Cuándo y dónde se llevó a cabo la reunión? Señor presidente, ya lo he precisado ampliamente en mi intervención anterior. Reitero ahora que sí me reuní con la presidenta el día 2 de abril y los detalles ya los he precisado minutos antes de mi presentación, en mi propia presentación. Se abordó durante esa reunión la responsabilidad política o penal del denominado tema del caso Rolex. No, señor presidente. ¿Tuvo conocimiento usted? Bueno, usted nos ha mencionado en diferentes instantes acerca de la persecución que usted ha percibido acerca del tema de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ha presentado también una queja ante una denuncia. Nos gustaría que en un momento nos presente la denuncia que usted señala. ¿Considera usted que este seguimiento sería relacionado con el tema de roles o de las cirugías que se hicieron durante el periodo que usted fue presidente del Consejo de Ministros? Yo considero que ese seguimiento, señor presidente, es con el afán de perjudicarme, de causarme una afectación a mis derechos fundamentales, ¿no? O sea, pero ya ha pasado, fíjese, un año desde que he dejado de ser el cargo de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y no van a encontrar nada, ni han encontrado nada, ni encontrarán ningún hecho ilícito en mi accionar. Ahora soy un ciudadano de a pie, soy abogado de profesión, ejerzo mi profesión y ya no tengo ninguna relación con ninguna actividad del Estado. En consecuencia, yo solo espero tener la oportunidad de poder seguir sirviendo al país en el lugar en que me toque, pero sobre todo, ¿no es cierto?, conservando la paz y la tranquilidad que cualquier ciudadano debe tener en estos momentos, ¿no? Doctor Alberto Otárola Peñaranda, sobre el tema del Rolex, del caso Rolex, ¿nos puede brindar alguna información adicional
acerca del tema de que está en investigación o en indagación de este tema, los presupuestos que se le dieron, por ejemplo, al señor Oscorima, los 100 millones por el estadio de Ayacucho, y diferentes temas que están actualmente, o estuvieron hace poco como un tema relevante, porque hay que recordar que la región Ayacucho fue muy beneficiada y lo que tenemos en cuenta es que, vieron esos regalitos pues, de por medio, ¿no? ¿Nos podría usted brindar alguna información adicional sobre ese tema? Señor presidente, respetuosamente le comunico que toda la información sobre ese asunto ya la he comentado en esta misma comisión, ¿no? Y tengo entendido que ha habido además una investigación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una denuncia de la Fiscalía de la Nación, y no tendría nada más que agregar o quitar respecto al asunto Rolex. Hay investigaciones que se pueden ampliar. Es por eso ya la pregunta, doctor Otárola. Sobre el tema, usted ha solicitado información formal a la DINI u otro órgano del Estado sobre dicha situación acerca de el problema de la persecución que usted está mostrando en esta mañana. No, señor presidente, porque creo que es el momento que actúen los organismos facultados para investigar la comisión de un delito, porque acá se está cometiendo un delito continuado. Doctor Alberto Otárola Peñaranda, ¿tiene usted conocimiento si se produjeron contrataciones en entidades del Estado vinculados a clínicas o allegados que habrían participado en los procedimientos quirúrgicos de la presidenta Boluarte? Señor presidente, tengo el mismo conocimiento que el de todos los ciudadanos frente a las denuncias públicas de los medios de comunicación. ¿No recibió usted ningún tipo de presión o recomendación desde el despacho presidencial para la contratación de personal o para el nombramiento? Bueno, en este caso, ¿le consultaron sobre el nombramiento de la señora María Elena Aguilar del Águila? ¿A usted le consultaron? No, porque como se ha podido observar, no dependía del presidente del Consejo de Ministros dicho nombramiento. La pregunta que le hago, doctor Alberto Otárola, es que siempre, de todas maneras, no solamente una persona es la que lo presenta, siempre usted era el funcionario más cercano a la presidenta Boluarte. Repito, señor presidente, si uno consulta el diario oficial peruano va a ver todos los días la cantidad de nombramientos que se publican, ¿no? Entonces el presidente del Consejo de Ministros no tiene ninguna capacidad para evaluar esos nombramientos porque depende de cada sector. Al presidente ejecutivo de salud lo nombra, se nombra mediante resolución suprema, es una firma del presidente y de la República y el ministro de Trabajo a cuyo sector pertenece a salud. ¿No conoce usted si fue presentado además por el señor, en este caso, el jefe del gabinete de asesores de aquella época de la presidencia de la República? No, la verdad que no. Si fue presentado a mí algún candidato para salud, ¿cuál era la pregunta? Sí, la pregunta es si fue dispuesta el nombramiento de la señora María Elena Aguilar del Águila. Fue presentado por el secretario o por el presidente o el jefe del gabinete de asesores de la presidencia de la República. Lo que puedo precisar, señor presidente, es que para el nombramiento de un alto funcionario público, así sea en cargo de confianza, existen perfiles que están establecidos en la ley, en los reglamentos.
Cada nombramiento, y son cargos de confianza, deben responder esos perfiles. Y cuando se produce algún tipo de estas designaciones, cada sector debe ser el responsable de que esos perfiles se cumplan. Y por lo que veo en esa resolución suprema, el perfil de la doctora Aguilar sí se cumplía para haberse procedido con dicho nombramiento, ¿no? Doctor Alberto Otárola Peñaranda, ¿tiene usted conocimiento de si una parte del presupuesto público fue utilizado para cubrir los gastos médicos de la presidenta Dina Boluarte? No tengo conocimiento, señor presidente. Doctor Alberto Otárola, ¿usted tiene información respecto a la compra de un instrumento llamado magnetoterapia que fue comprado aproximadamente entre 12.000 soles y 15.000 soles para la presidencia de la República? No tengo información, señor presidente. ¿Qué procedimiento siguió la presidencia del Consejo de Ministros para la promulgación de normas firmadas por la presidenta durante su gestión? ¿Se refiere al periodo específico porque se me consulta o a toda la gestión como presidente del Consejo de Ministros? En este caso, al periodo específico del 29 de junio al 10 de julio. Normalmente la suscripción de un decreto supremo, un decreto de urgencia, una resolución suprema, cuando debe tener la firma de uno o más ministros, primero el expediente administrativo se genera en el ministerio del sector que tiene relación con el nombramiento, la designación o la política pública de la que se trate. Luego ese expediente va recogiendo las firmas de todos los ministros, incluida la presidenta del Consejo de Ministros, y finalmente el expediente se manda al secretario general del despacho presidencial, que es el encargado de conseguir o gestionar o tramitar la firma de la presidenta de la República, y luego se envía al diario oficial del peruano. Esos son los sucedáneos de una norma legal que tiene que ser aprobada y promulgada. ¿Puede confirmar usted si durante la ausencia médica de la presidenta de la República se emitieron decretos supremos, resoluciones u otros actos normativos que llevaban su firma? La mía. La firma de la presidenta de la República. Seguramente, ella misma, creo que hay cerca de 91 documentos con las características que usted escribe. En todo caso, señor presidente, me remito a las normas publicadas en el diario oficial peruano en dicho periodo. ¿Usted conoce la firma de la presidencia de la República? Por supuesto. ¿No le pareció raro la firma diferente? Mire, quien tiene que determinar eso es un perito grafotécnico y no quien habla, señor presidente. Sería muy osado de mi parte decir qué firma es falsa o cuál no, porque no soy un experto en el tema. Bueno, sí, nosotros sabemos que al final se va a ir a un peritaje, pero bueno, nosotros conocemos cuándo ha firmado alguien y cuándo no ha firmado alguien. El perito solamente nos va a servir al final para corroborar lo que estamos, nuestras hipótesis. ¿Fue informado en algún momento por personal del despacho presidencial o por el entonces asistente Patricia Moyano sobre las irregularidades en la firma de los documentos? No, señor presidente. ¿Se le consultó en su condición de premier sobre la validez o legalidad de las firmas en normas emitidas durante la ausencia médica de la mandataria? No, señor presidente. ¿Cuál es el procedimiento interno para verificar la autenticidad de la firma de la presidenta en los actos normativos enviados desde la PCM a la presidencia?
Lo acabo de explicar hace un momento, pero tengo entendido que cuando un funcionario público que tiene la facultad de suscribir actos públicos o firmas o publicar normas, esta firma se registra en el Diario Oficial Peruano para que pueda seguir, ¿no es cierto?, el trámite correspondiente y pueda ser publicada. Apenas juramenta un ministro, registra a través de un sistema interno la firma del Diario Oficial Peruano para que pueda verificar la autenticidad o no de la firma, ¿no? ¿En ningún momento usted dudó de que era la firma de la Presidencia de la República? Señor presidente, la buena fe se presume, la mala fe se demuestra. Nunca dudé sobre la autenticidad de la firma, ¿no? Doctor Otárola, usted nos ha afirmado que la Presidencia de la República, Dina Boluarte, se sometió a una intervención quirúrgica. Le pregunto a usted, en su condición de exministro y abogado, ¿considera que sí hubo incapacidad temporal de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de ser sometida a ese tipo de cirugía? Fíjese, señor presidente, lo que yo he hecho es un comentario desde el punto de vista jurídico constitucional. Ustedes mismos están investigando en esta comisión esa posibilidad. Yo me abstendría de calificar si hubo o no, pero sí repetir lo que dice la Constitución. La Constitución establece que si hay incapacidad temporal, se debe dar aviso al presidente del Congreso para que se haga cargo de la presidencia mientras dure esa incapacidad temporal. Entonces yo no estoy en condiciones en este momento de afirmar si hubo o no incapacidad temporal, pero seguramente, más pronto que más temprano que tarde, se sabrá toda la verdad acerca de eso. Yo le preguntaba en su calidad de constitucionalista, ¿no? ¿Hubo incapacidad temporal o no hubo incapacidad temporal? Fíjese, estoy a una disyuntiva, señor presidente, porque acá he venido como colaborador, como testigo de la comisión. Aquí hay elementos de convicción que ha ido reuniendo la comisión. Repito, yo me remito a la objetividad de los hechos, no puedo ser juez y parte. A mí no se me informó de esa operación. Si se me hubiera, a ver, lo pongo en este sentido, ¿eh? Si se me hubiera informado de dicha intervención, yo le hubiera aconsejado a la Presidenta de la República que presente su pedido de incapacidad temporal. O sea, sí hubo incapacidad temporal. Doctor, congresista Mabel Palacios. Sí, señor presidente, gracias. Hay que recordar que el 3 de diciembre del 2024 también estuvo el señor Otárola en la Comisión de Fiscalización, ¿no? En el cual se hicieron varias preguntas muy importantes, en donde entre su intervención del señor Otárola él señala que la señora Dina Boluarte se habría incorporado luego de 1 semana y media a los consejos de ministros presenciales. 1 semana y media, y eso está totalmente grabado. Y se le ha hecho acá la pregunta, señor presidente, usted sobre la incapacidad temporal. Si la señora Dina Boluarte, en palabras de su ex premier, no estuvo de manera presencial 1 semana y media, entonces sí estamos hablando en este caso de una incapacidad temporal. Usted mismo lo ha señalado, ¿no? Y asimismo señala después, hablé por teléfono y luego hicimos un consejo de ministros virtual en donde ella intervino por videollamada. Creo que no vi su rostro, lo que hoy ha dicho que efectivamente no vio su rostro. Hoy día lo ha señalado y ha confirmado que nunca se vio el rostro de la señora Dina Boluarte en esa sesión virtual. Pero también asimismo declara el 3 de diciembre del 2024, dice, me dijo que se va a hacer una intervención a la nariz. Es decir, en ese entonces el premier Otárola sabía de la intervención que se iba a hacer Dina Boluarte.
obviamente no le dijo que eran estéticas porque él señala, dice que eran por problemas de respiración y sí, y sabía, él reitera, de la intervención que se iba a realizar, en este caso, Dina Boluarte. Entonces, si acá no tuvieron contacto directo 1 semana y media con la señora Dina Boluarte y tampoco hubo comunicación fluida, es lo que señala, en este caso, el señor Otárola. Entonces, señor presidente, estamos frente a una incapacidad temporal. Y el ministro en su momento lo sabía, lo conocía, pero no dijo nada. Ahora se quiere, en este caso, no sé, responder, en este caso, el no aprecio que Dina Boluarte no le ha dado a esa lealtad que tuvo el señor Otárola y que siempre lo menciona. Recién ahora decir y poner en tela de juicio sobre una incapacidad temporal, sobre que no fue solamente un procedimiento quirúrgico, sino que fue un procedimiento estético, ¿no? Entonces, creo que acá están las grabaciones, señor presidente, y acá sería preguntarle si él se ratifica en todo lo que ha dicho durante las sesiones en el cual fue invitado a la Comisión de Fiscalización. Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otárola. Sí, señor presidente. En la sesión del 3 de diciembre lo que yo dije, y lo he ratificado el día de hoy, es que la señora presidenta siempre comentaba que tenía una afección a las vías respiratorias y que en algún momento se iba a operar. Pero lo que yo no he dicho, y lo he dicho hoy día, es que a mí no se me comunicó oficialmente ni extraoficialmente que el día o de la manera en la que iba a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que sí, me ratifico en lo que he manifestado el 3 y lo ratifico el día de hoy, ¿no? Simplemente se trata de decir la verdad y de poder hacer algunas precisiones que no tienen nada que ver este tema no tiene nada que ver con los problemas que luego he tenido con la señora Boluarte, ¿no? Acá no puedo mentir. Acá, fíjese, acá lo que querían era que diga en esta comisión que no se había operado. Y cuando digo que se ha operado, la señora salió a dar un mensaje a la nación contra mí, por decir la verdad. Y luego ella misma admitió que se ha operado. Esa es la secuela correcta de los hechos. Muchas gracias. Doctor Otárola, ¿recibió usted alguna instrucción para actuar como vocero o figura o de reemplazo durante los actos oficiales en los cuales la señora Presidenta de la República no pudo asistir? No, señor presidente. ¿Tiene alguna información acerca del informe de presunto desbalance patrimonial de la señora Presidenta Dina Boluarte a cargo de la Contraloría General de la República en el periodo anterior, con su cese en el cargo de Presidencia del Consejo de Ministros? No, señor presidente. Doctor Alberto Otárola Peñaranda, ¿Nicanor Boluarte tuvo influencia en el nombramiento de prefectos y subprefectos? Ese es un tema que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación y me remito a las conclusiones de esa investigación, señor presidente. Usted en su alocución, cuando intervino, la primera intervención que usted tuvo, nos señalaba que había corrupción y el caos que existe y se sume a un alto nivel de desconfianza. Usted hoy nos revela otra oscura realidad que se estaría gestando para atentar contra la democracia. Nos ha afirmado que desde la presidencia del Consejo de Ministros no se garantizaría que las futuras elecciones sean limpias o seguras. Y seguras. ¿Tiene alguna prueba que ratifique lo que usted nos ha señalado o que le hace pensar o qué razón para afirmar el contexto tan grave que usted nos está señalando? Señor presidente,
El artículo 118, inciso cuarto de la Constitución, establece que es obligación del presidente de la República velar por el orden interno y la seguridad de todos los peruanos. ¿Cómo se implementa este mandato? A través de una estructura en cuya cúspide está la presidencia del Consejo de Ministros. El Ministerio del Interior es el brazo ejecutor de estas políticas, pero el organismo que se encarga de diseñar, de hacerle seguimiento, de supervisar el adecuado uso de la fuerza policial para el cuidado del orden interno es la presidencia del Consejo de Ministros. Y hoy estamos en una realidad en la que uno, para salir de la casa, los peruanos de a pie tiene que pagar un sol. Los extorsionadores están matando a un peruano cada 4 horas. Este es un tema que se ha desbordado. Entonces acá hay una responsabilidad política del presidente del Consejo de Ministros, que además, lo repito, ¿no es cierto?, se ha tomado la libertad de ser portavoz autorizado de organizaciones criminales que han denunciado a políticos, a periodistas y a fiscales. Entonces eso es lo que yo he dicho, señor presidente, un comentario absolutamente político. Lo recomendable sería, ¿no es cierto?, que se le dé la confianza a un gabinete que asegure 2 cosas. Uno, que se enfrente de manera decidida al crimen organizado y se le dé garantías a la ciudadanía para su vida y su seguridad. Y lo segundo, que asegure no solamente un proceso electoral limpio, transparente, sino seguro, sino lamentablemente, señor presidente, ojalá que me equivoque, vamos a tener a 14.400 candidatos a las diversas instancias extorsionados por la delincuencia organizada, sin ninguna acción por parte del gobierno que pueda garantizar la libertad y tranquilidad de las próximas elecciones. Bueno, las alocuciones del señor ex presidente del Consejo de Ministros lo compartimos en el sentido de que no solamente actualmente existen algunos miembros del crimen organizado inmiscuidos, infiltrados dentro de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ya no son los llamados chalecos de las organizaciones criminales que se dan dentro de los gobiernos locales o regionales, ahora son sus socios. Y contra eso tenemos que combatirlo. Definitivamente nos encontramos ante un problema estructural y, sin embargo, la Comisión de Justicia no quiere determinar que el terrorismo urbano nos está ganando la batalla. Y al parecer, Dina Boluarte y sus aliados tampoco pueden ver que el caos va a generar mayor inestabilidad. Las inversiones se van y que le mostramos al Perú y a los nuevos ciudadanos o los jóvenes que ven con desconfianza su futuro. Doctor Alberto Otárola Peñaranda, ¿cuáles serían las razones por las cuales la señora presidenta Dina Boluarte habría retirado de el cargo a la señorita Patricia Muriano? Señor presidente de la comisión, como usted comprenderá, existía una relación laboral y de confianza entre la presidenta y la señora Muriano. Yo desconozco las razones, señor presidente. Esa es una excelente pregunta para la señora Muriano y para la señora presidenta de la República. ¿Alguna otra pregunta por parte de los miembros de la comisión? Sí. Sí, señor Congresista Margot presidente. Palacios. Gracias. En su intervención, el señor Otárola ha señalado que el señor Gustavo Andreansen, premier, se ha convertido en el vocero del crimen. Estamos frente a un gobierno donde existe una organización criminal liderada por Dina Boluarte. ¿O por qué usted hace mención, por intermedio suyo, señor presidente, que el premier, y que debe ser censurado, también aconseja hoy día el señor Otárola, se ha convertido en el vocero del crimen? ¿A qué hace referencia? Que nos dé mayores detalles, porque siendo el premier, siendo la persona de confianza de la señora Dina Boluarte, estamos tal vez por eso viendo que se viene haciendo leyes en favor de
las organizaciones criminales en nuestro país? Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otarola Peñaranda. Sí, yo me he referido, señora congresista, muchas gracias, a las alocuciones infelices que ha tenido esta persona respecto de mi persona en una reciente conferencia de prensa, ¿no? Denunciando los mismos delitos por lo que me denunció ese mamotreto Samir Villaverde, repitiéndolos de memoria, ¿cierto? Ahora ese guión ya lo conozco. Entonces, el país se está despedazando por la criminalidad organizada y esta persona acogiendo denuncias contra exministros, contra periodistas, contra fiscales y repitiendo los mismos infundios y mentiras. A eso me refería, señora congresista. Doctor Otarola, en su conocimiento, ¿tiene conocimiento usted si se han utilizado bienes o personal o recursos del Estado para facilitar o encubrir los procedimientos médicos personales de la Presidencia de la República? No tengo conocimiento, señor presidente. ¿Ha sido usted invitado por el Ministerio Público para brindar descargos sobre algunos mensajes referidos en algunos chats de terceros vinculados a las intervenciones médicas? Sí, yo he acudido las veces que el Ministerio Público me ha citado para, en calidad de testigo, dar la manifestación correspondiente respecto a las carpetas fiscales que se han abierto sobre este particular, señor presidente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Alberto Otarola Peñaranda, le agradecemos por vuestra presencia en esta comisión. Todo lo mencionado en esta comisión es muy relevante para los fines que ella tiene. Aún no tenemos las facultades de comisión investigadora por los procedimientos parlamentarios que se han alargado, bueno, en forma parece muy favorecedora, pero creemos que vuestra presencia ha sido muy importante para aclarar muchos puntos que están todavía en temas de indagación y en futuras investigaciones. Le agradecemos y puede retirarse en el momento que usted considere pertinente. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.